Pasaron la cinta amarilla de la escena del crimen y subieron al remolque de comando móvil del Dr. Reeves, una autocaravana destartalada, reconvertida en ordenadores, tendederos y mesas repletas de bolsas de pruebas con cierre hermético. Dentro, el aire olía a antiséptico y metal. La doctora Emily Reeves se puso de pie al entrar. Su oscura coleta rozó el hombro de una bata manchada de barro y residuos minerales. Señor Brennan, dijo en voz baja, ofreciéndole un termo de café abollado. Gracias por venir. Mark apenas asintió, con la garganta apretada. Reeves lo condujo a una mesa larga llena de pequeños artefactos, hebillas oxidadas, fragmentos de lentes agrietados, trozos de tela con incrustaciones minerales. Reeves se puso unos guantes de látex y cogió un círculo metálico aplanado. Esto formaba parte de la pequeña mochila de senderismo de su hija, explicó, alzándolo para que lo viera. Cotejamos el tejido del nylon y el diseño de la hebilla con los fragmentos supervivientes que describió. Mark miró fijamente el objeto, con ganas de desplomarse, pero incapaz de apartar la mirada. Reeves lo colocó con cuidado frente a él, luego metió la mano debajo de la mesa y sacó una bolsa de plástico recién hecha. Dentro había un pequeño aro de metal incrustado. Tu anillo de bodas, dijo. Lo encontramos a 5,5 metros. Parpadeó, con la garganta irritada. Sara nunca se la quitó, susurró. No tenía elección, dijo Reeves en voz baja. La turbulencia del manantial y el flujo mineral, había lugares donde las corrientes podían atrapar cuerpos durante años, preservando restos de ropa y metal antes de liberarlos finalmente. Mark tragó saliva con dificultad. ¿Y qué hay de Ethan? El Dr. Chen se acercó con una bandeja aparte. Sobre ella, 2 suelas de zapato diminutas y petrificadas. Una era una diminuta suela de zapatilla, agrietada y manchada por sedimentos geotérmicos. La otra era un fragmento de tela azul que había formado parte de una chaqueta de invierno infantil. Reeves agregó, los encontramos a la misma profundidad donde ubicamos el marco de la mochila. Se le nubló la vista. Eso es, de Ethan, dijo con voz entrecortada. La detective Chen le puso una mano suave en el hombro. Enviamos esto al laboratorio forense estatal para que lo confirmaran, dijo. Pero dado el diseño y la ubicación, estamos casi seguros. Mark cerró los ojos. 6 años de caminos vacíos y oraciones sin respuesta, todo condensado en estos diminutos fragmentos. Extendió la mano, temblando, y levantó la suela de la zapatilla, dándole vueltas en la palma como si esperara que volviera a la vida. Afuera de la caravana, el viento susurraba entre los pinos, trayendo el eco lejano del agua corriendo. Por un instante, Mark sintió como si aún pudiera oír la risa emocionada de Lily, el último sonido que había oído antes de que el mundo se quedara en silencio. Apretó la suela contra su corazón, y las lágrimas finalmente se le escaparon. Lo siento mucho, susurró al aire aún frío, lamentando el doble la pérdida que había soportado solo. El detective Chen y el Dr. Reeves guardaron un respetuoso silencio mientras Mark se dejaba caer en una silla plegable, con el peso de aquellos años desplomándose. Por fin, su espera de 6 años por la verdad había llegado a su fin, pero a un precio más doloroso del que cualquier padre debería pagar jamás. Afuera, el sol de Colorado brillaba en las altas cumbres, indiferente al dolor, mientras dentro de ese destartalado remolque, un padre afligido sostenía los pequeños y duros pedazos de una familia perdida, y, por fin, encontrada. La caminata de 3 kilómetros hasta Morning Glory Pool nunca se había sentido tan larga. Mark oyó la actividad antes de verla, voces resonando en el claro, el zumbido de los equipos, el caos organizado de una investigación importante. Al curvarse el sendero, la fuente termal apareció ante sus ojos con una belleza perfecta y aterradora, un círculo impecable de amarillos y verdes que irradiaba desde su centro azul intenso, igual que en tantos viajes familiares. Ahora, estaba rodeada de equipo forense, con una plataforma de buceo en un borde, y equipos de rescate con trajes protectores moviéndose metódicamente alrededor. Señor Brennan, lo saludó la doctora Emily Reeves, con su chaqueta de la Universidad de Colorado salpicada de barro tras días de trabajo de campo. Lo siento mucho. Lo condujo a una tienda de campaña improvisada a 30 metros del manantial, donde las mesas de evidencia estaban cubiertas con lonas blancas y llenas de bolsas etiquetadas. Las piernas de Mark amenazaban con ceder. En la primera mesa, el armazón corroído de la mochila de Sara estaba expuesto. Los restos de tela morada se aferraban tenazmente al esqueleto de aluminio,
su modelo exacto, elogiado por su durabilidad. Creemos que el armazón metálico activó nuestros instrumentos, explicó el Dr. Reeves. La profundidad y la posición sugieren que estaba lastrado. Agobiado. La mente de Mark vaciló ante la insinuación. ¿Quieres decir que esto no fue un accidente? La detective Chen dio un paso al frente. Esa es una de nuestras preguntas. La circulación natural puede mover objetos con el tiempo, pero ciertos hallazgos son preocupantes. Lo condujo a otra mesa, donde las botas de Sara estaban hechas jirones. Dentro, aún podía ver sus plantillas ortopédicas personalizadas, testimonio de su meticuloso cuidado. Cerca, las llaves de su coche y el llavero del concesionario estaban en una bolsa de plástico. Por último, en una bolsa de pruebas aparte, su anillo de bodas, la banda de titanio con la inscripción, hasta la cima y de regreso, M&S. La mano de Mark temblaba al levantar la bolsa. Había grabado esas iniciales para simbolizar los altibajos de la vida, juntos. La posición de estos objetos indica que su esposa entró completamente vestida, dijo el detective Chen con suavidad. Con mochila y botas. Es inusual para una caída accidental. Sara conocía estos manantiales, susurró Mark con voz hueca. Era una obsesión con la seguridad, sobre todo con Ethan. Jamás se habría acercado tanto. El detective Chen asintió. Lo que nos lleva a otro problema, el perfil de profundidad de Morning Glory. La mayoría de las aguas termales locales son poco profundas, pero esta tiene una chimenea estrecha que se hunde mucho más profundo de lo que sugiere la superficie. Los objetos pueden acabar a distintas profundidades. Se le revolvió el estómago al oír lo que ella insinuaba, podía haber restos o pruebas en distintos niveles, esparcidos por esa chimenea. ¿Qué hay de los demás excursionistas ese día?, preguntó. Registro de senderos, cámaras de aparcamiento. El rostro de Chen era sombrío. Estamos revisando todo desde el 15 de julio, hace 6 años. Su esposa se registró a las 8:47 de la mañana, pero la red de rastros es extensa. Cientos pasan a diario. Después de 6 años, seguimos buscando testigos. Un grito desde la plataforma de salto la interrumpió. Chen se apresuró a irse, dejando a Mark solo con los gélidos objetos de la última caminata de Sara, su reloj GPS, con sus componentes electrónicos fuera de servicio hace tiempo, el acero aislante de sus botellas de agua, incluso las diminutas correas del portabebés que habían desaparecido. Ni rastro de las botas de Ethan, ni de los bocadillos, ni del vaso para bebés, nada que sugiriera que hubiera estado allí. El silencio en torno a esa ausencia rugía en sus oídos. La detective Chen regresó con una expresión indescifrable. Hemos recuperado más objetos en profundidad, dijo. Pero me gustaría acompañarla de vuelta al hotel. Será un proceso largo. Mark la detuvo. ¿Encontraron algo relacionado con mi hijo? Dudó. Todavía no. Pero la falta de artículos relacionados con los niños es significativa. Si su esposa y su hijo se hubieran caído juntos, esperaríamos encontrar evidencia de ambos. El hecho de que solo estemos recuperando artículos de adultos plantea preguntas. Se separó Ethan de ella antes de que entrara en el manantial. Ante esa chispa de posibilidad, Mark sintió algo que no se había permitido en 6 años, esperanza. Reabriremos esto como posible escena del crimen, continuó Chen. Entrevistaremos al personal del parque, a los excursionistas habituales y a cualquiera que pudiera haber estado allí ese día. Es improbable, pero si Ethan estaba en otro lugar, alguien podría haberlo visto. Caminaron de vuelta al inicio del sendero, con el sol de la mañana reflejándose en la superficie del agua. Mark echó un último vistazo a Morning Glory Pool, su engañosa calma había ocultado el destino de Sara durante 6 años, pero no se había cobrado a su hijo. En algún lugar, allá afuera, aguardaban respuestas que podrían traer esperanza, u otro tipo de dolor. Al amanecer del día siguiente, el centro de mando bullía de actividad en el estacionamiento de Cascade Trail. Mark llegó y encontró a los equipos de búsqueda y rescate encorvados sobre mapas topográficos en mesas plegables. El aire perfumado con pino prometía otro caluroso día de julio. La detective Chen le entregó un chaleco fluorescente a escala con la etiqueta familia. Estamos organizando búsquedas en cuadrículas según las posibles rutas que tomó su esposa, explicó. Ahora que esto es la escena del crimen, también estamos revisando todas las estructuras en un radio de 8 kilómetros.
Mark se puso el chaleco sobre la camiseta, el café en la mano, amargo pero agradable. Examinaron mapas de refugios de emergencia, casetas de mantenimiento y antiguas cabañas mineras, docenas de pequeñas construcciones que los excursionistas usan durante las tormentas. Se acercó un guardabosques, Tom Mitchell, con el rostro curtido por décadas a la intemperie. Detective Chen, he sacado los registros de la cabaña del refugio del 15 de julio, hace 6 años, dijo. El corazón de Mark dio un salto. Chen los presentó. Señor Brennan, el esposo de su esposa desaparecida. La mirada de Mitchell era genuina y compasiva. La recuerdo del registro de senderos, siempre meticulosa. Firmaba, anotaba su hora de regreso. Una senderista a la que todos admirábamos. ¿La recuerdas?, preguntó Mark, despertando la esperanza. Claro. Venía aquí con regularidad, a veces contigo, a menudo con tu hijo en el portabebés. Mitchell abrió una libreta desgastada. Ese día estaba de guardia, haciendo el mantenimiento rutinario del refugio. Lo registré en los registros del parque, aunque nadie lo relacionó en aquel entonces. Chen se inclinó, sorprendido. Ese detalle no estaba en los archivos originales. Mitchell asintió. Nunca me lo pidieron. Pero yo sí. Si necesitas algo, estoy aquí. Mark miró fijamente el cuaderno abierto, dándose cuenta de que, por fin, alguien también podría recordar a Ethan. Y ese recuerdo podría liberarlo. Desplegó el viejo mapa sobre la mesa de picnic y trazó las rutas con el dedo. Estuve en el refugio Timber Creek esa mañana, dijo Mark con voz tensa. Luego bajé a Pinery y Avalanche Creek por la tarde. Esas líneas son posibles rutas que se desvían del sendero principal, repitió Mitchell, inclinándose. ¿Vieron algo inusual? ¿Algún excursionista en peligro? Estoy tratando de recordar, Mark frunció el ceño. El 15 de julio tuvimos una lluvia inesperada esa tarde, nada grave, pero suficiente para obligar a los excursionistas desprevenidos a buscar refugio. Me aseguré de que los 3 refugios estuvieran abastecidos y seguros. El pulso de Mark se aceleró al recordarlo. Sarah no habría estado desprevenida, pero con Ethan. Podría haberse refugiado incluso de una lluvia moderada. ¿Se revisaron los registros del refugio después de la desaparición de su familia?, preguntó el detective Chen, interviniendo. Mitchell intercambió una mirada con Chen. Eso no queda claro en los archivos originales, admitió Chen. Revisaron las cabañas en busca de personas, pero no veo ningún registro de que se hayan revisado los libros de registro. Los tengo, dijo Mitchell en voz baja. Todos los libros de registro viejos. El servicio de parques casi los tira durante la renovación hace 2 años, pero los conservé. Él tocó su teléfono. Están guardados en la estación de guardabosques. Chen inmediatamente asignó un oficial para recuperar los registros mientras organizaba nuevos equipos de búsqueda. Mark se encontró caminando hacia Timber Creek Shelter junto al equipo de Mitchell. Con un ritmo constante, Mitchell señaló los puntos de referencia del sendero, troncos caídos, campos de rocas, el desvío cubierto de musgo hacia Morning Glory Pool. Su esposa conocía estos bosques, dijo Mitchell. Podría llegar a cualquier refugio con los ojos vendados. Los marcó a todos en sus mapas, respondió Mark mientras su aliento resonaba entre los pinos. Siempre hay un plan B con un niño pequeño. La cabaña Timber Creek apareció entre los árboles. Una sencilla estructura de madera de 3,5 por 4,5 metros con techo de metal. Mitchell sacó una llave y abrió la pesada puerta. Dentro, literas de madera cubrían las paredes, una pequeña estufa de leña se alzaba en un rincón y contenedores metálicos contenían suministros de emergencia. CSI buscará huellas dactilares, dijo un miembro del equipo mientras instalaba cámaras y marcadores de evidencia. Mark se quedó en la puerta, imaginando a Sarah y Ethan acurrucados allí, con la risa y la lluvia golpeando el techo, un refugio de aventuras improvisado. Estos nunca están cerrados, señaló Mitchell. Pero a veces los excursionistas atascan las cerraduras o las cierran sin querer. Recuerdo haber revisado esta puerta por aquella tormenta. Ellos siguieron adelante. En Pinery Shelter, una cabaña similar con una vista panorámica del valle, el equipo de CSI fotografió metódicamente los interiores mientras Mark intentaba pensar como Sarah. ¿Qué ruta habría tomado con un niño cansado y con lluvia en el horizonte?
¿Se quedó en los senderos que conocía o exploró?, preguntó Michelle, hojeando sus notas. Le encantaba explorar, dijo Mark, secándose el sudor. Pero primero los probaría sola y luego traería a Ethan si parecían seguros. Mark hizo una pausa. Mencionó mostrarle la pradera alpina, más allá de Morning Glory Pool, en el circuito superior. Michelle frunció el ceño. Ese circuito la situaría cerca de Pinery o Avalanche Creek, no de Timber Creek. Llegaron por último al refugio Avalanche Creek, pequeño, remoto, rodeado de un espeso bosque, y el rugido del arroyo enmascaraba los sonidos distantes. Michelle abrió la puerta. Cambié esta cerradura hace 4 años. La vieja se atascaba constantemente. El equipo CSI inundó el interior con luces y cámaras. Mark se quedó junto al arroyo, observando la nieve helada derretida girar sobre las piedras redondeadas. Si Sarah y Ethan llegaron hasta aquí, si alguien más ya estaba en el refugio. Estas cabañas tienen capacidad para 6 u 8 personas, dijo Michelle en voz baja. Durante las tormentas, los extraños a menudo comparten. Mark se quedó mirando la puerta cerrada. ¿Y si alguien más llegara después de ellos? 3 horas después, la radio del detective Chen crepitó. Mark estaba agachado fotografiando huellas en el barro alrededor del refugio Avalanche Creek cuando escuchó su fuerte inhalación. Encontramos algo en la estación de guardabosques. Todos, regresen de inmediato. La caminata de regreso se hizo interminable bajo el ritmo acelerado de Chen. Michelle redujo la velocidad para ayudar a Mark a sortear raíces y rocas, dándole una palmadita en el hombro. ¿Qué crees que encontraron?, preguntó Mark con dificultad. Podría ser cualquier cosa, dijo Michelle, aunque sus ojos estaban sombríos. Pero las áreas destinadas a los empleados de la estación no han sido revisadas completamente en años. Salieron al estacionamiento de grava de la estación de guardabosques, ahora una escena del crimen muy concurrida, autos de policía, cinta amarilla y detectives moviéndose por el edificio. Chen los recibió en la entrada. Tenemos una orden para registrar todos los casilleros, tanto los del personal actual como los antiguos, sin asignar, de los ex empleados. Dentro, había taquillas metálicas alineadas en un pasillo estrecho. Varias estaban abiertas, con etiquetas de evidencia adheridas. Casillero 47, dijo Chen, deteniéndose frente a una puerta verde y polvorienta. No ha sido asignado en 4 años. Perteneció a Jake Morrison, un trabajador temporal que renunció repentinamente en 2019. Mark tragó saliva con dificultad. Se arrodilló y miró dentro. Sobre una mesa cercana había unas bolsas de pruebas que contenían un delicado collar de plata, un pequeño dije con forma de brújula. Su pecho se apretó. El regalo de aniversario de Sarah, una brújula para ayudarla a encontrar el camino a casa. Junto a él había un anillo de bodas de oro blanco, engastado con pequeños diamantes. El anillo que usaba cuando no estaba de excursión lo mantenía a salvo como su respaldo. Estos son de Sarah, susurró Mark, con una voz apenas audible. Le regalé la brújula para nuestro 5º aniversario. Chen asintió. Los objetos estaban ocultos tras un panel falso en la parte trasera del armario. Alguien se esforzó mucho para ocultarlos. La cabeza de Mark daba vueltas. Jake Morrison. Michelle se inclinó más cerca y leyó las etiquetas de evidencia. Recuerdo a Jake. Un chico tranquilo, trabajó en mantenimiento de senderos los veranos de 2018 y 2019. Era reservado. La mente de Mark corría. Cabello castaño, estatura promedio, solitario. Chen ya estaba escribiendo en su tableta. Jake Andrew Morrison. Nacido el 3 de abril de 1994. Trabajó aquí durante los veranos de 2018 y 2019. No tiene antecedentes penales desde que dejó la empresa. No tiene domicilio actual. No tiene historial crediticio. Se está escondiendo, dijo Mark con voz ronca. La mató. Lleva 6 años escondido. Chen levantó la vista y su expresión era firme. Estoy emitiendo una alerta bolo. Todas las agencias del país lo estarán buscando. Mark cerró los ojos, el peso de los últimos 6 años se alivió lo suficiente como para permitir que el dolor y la conmoción entraran en ellos. Pero al menos ahora. Él tenía un nombre. Una cara.
Un camino hacia la justicia. Señor Brennan, necesito que confirme estos objetos. ¿Está seguro de que pertenecían a su esposa? Mark tomó el collar con la brújula y se detuvo, con cuidado de no contaminar la evidencia. La brújula tenía un grabado en la parte posterior, sus iniciales y una fecha. Tragó saliva con dificultad. Sara nunca hacía senderismo sin ella, decía que era su amuleto de la suerte. Chen giró suavemente la bolsa de pruebas para revelar la inscripción. Allí estaba, tal como Mark la recordaba. M.I.S. siempre encuentra el camino a casa. 2015. Si Jake Morrison los tomó como trofeos. Chen no necesitó terminar la frase. Todos entendieron la implicación. ¿Pero por qué los dejó aquí?, preguntó Mark. ¿Por qué no se los llevó cuando huyó? Michey habló pensativo. Rara vez revisan las taquillas. La gerencia solo las vacía cada pocos años cuando necesitan espacio. Probablemente pensó que estarían seguras aquí indefinidamente, tal vez planeó volver a buscarlas algún día. Mientras los técnicos de la escena del crimen inspeccionaban la taquilla y sus alrededores, Mark se encontró observando la sala de descanso de los empleados, visible a través de una puerta, un espacio tan común, una cafetera, un refrigerador lleno de avisos de seguridad, una mesa con sillas desparejadas. ¿Se habría sentado Jake Morrison allí, planeando su crimen? ¿Habría regresado de matar a Sara y almorzado tranquilamente con sus colegas? Señor Michey, dijo Chen dirigiéndose al guardabosques, necesitamos una declaración completa sobre todo lo que recuerde de Morrison, cualquier interacción con la familia, cualquier comportamiento preocupante. Por supuesto, asintió Michey de buena gana, aunque añadió con sinceridad, era tan callado que es difícil recordar mucho. Aparecía, hacía su trabajo y se iba a casa, es de esos empleados que casi ni te fijas. Algo en eso inquietaba a Mark, aunque no entendía bien por qué. Un empleado del parque que conocía todos los rincones y refugios, que podía moverse por la naturaleza sin llamar la atención, el perfil perfecto para alguien capaz de hacer desaparecer a una madre y a su hijo. Necesitamos registrar las viviendas de los empleados, dijo Mark de repente. Aunque hayan pasado años, podría haber algún rastro. Ya estoy en ello, le aseguró Chen. Tenemos equipos que se dirigen al antiguo cuartel de temporada. Si Morrison dejó algo, lo encontraremos. Michey se disculpó para regresar a sus tareas de mantenimiento, prometiendo recopilar una lista completa de todo lo que recordara sobre Morrison. Al salir, Mark notó la ligera cojera del guardabosques, probablemente debido a años de caminar por senderos difíciles. El hombre había sido muy servicial, incluso quedándose hasta tarde en su turno para ayudar en la búsqueda. Afuera, Mark estaba en el estacionamiento, intentando procesar este suceso. Tenían un nombre, un rostro que ponerle a su pesadilla, el joven, callado y olvidable Jake Morrison. De alguna manera, se había topado con Sara y Ethan en el camino, los había separado, había matado a Sara, había escondido su cuerpo en las aguas termales y había guardado sus joyas como trofeos. ¿Pero dónde estaba Ethan? Si Morrison se lleva a mi hijo, le dijo Mark a Chen, quien lo había seguido afuera, ¿a dónde iría? ¿Cómo se esconde a un niño de 2 años durante 6? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Chen con firmeza. El hecho de que guardara trofeos sugiere cierta psicología, quería recordatorios. Si se llevó a Ethan. No terminó la frase, pero Mark lo entendió. Si Morrison se había quedado con las joyas de Sara, existía la posibilidad, aunque remota, de que también se hubiera quedado con Ethan. En algún lugar, Jake Morrison podría estar criando al hijo de Mark como si fuera suyo. El collar con brújula brilló en la mente de Mark, el amuleto de la suerte de Sara, destinado a guiarla siempre a casa. En cambio, había permanecido encerrado en la oscuridad durante años, el trofeo de un asesino. Pero ahora podría ser la clave para encontrar a su hijo. Quiero saberlo todo sobre Morrison, dijo Mark. Expedientes laborales, antecedentes, cualquier foto que encuentren. Si este hombre tiene a mi hijo, necesito saberlo todo sobre él. Chen asintió. Estamos reuniéndolo todo. ¿Por qué no descansas un poco en el hotel? Esta investigación va a ser larga. Pero Mark sabía que era imposible descansar, no cuando por fin tenían una pista, por fin tenían un nombre. Jake Morrison había cometido un error, guardar esos trofeos donde pudieran ser encontrados.
Ahora solo le quedaba esperar que el hombre hubiera conseguido otros, suficientes para guiarlos hasta Ethan antes de que transcurrieran 6 años. La casa de Mark se sentía más vacía que nunca al entrar a las 9 de la noche, exhausto del vuelo de regreso a Denver. El detective Chen había insistido en que regresara a casa mientras buscaban pistas sobre Jake Morrison, prometiendo llamarlo en cuanto tuvieran alguna novedad. El entorno familiar solo acentuaba la ausencia de la voz de Sarah llamando desde la cocina. Los juguetes de Ethan estaban esparcidos por el suelo de la sala. Dejó su bolso junto a la puerta y se dirigió a su oficina en casa, encendiendo su portátil. Si no podía estar en Colorado buscando activamente, al menos podría investigar. El nombre de Jake Morrison arrojó resultados frustrantemente bajos en línea, ningún perfil en redes sociales, ninguna dirección reciente, solo unas pocas verificaciones de empleo que no surgieron en 2019. El teléfono de Mark vibró con un mensaje de Chen. Los equipos están verificando los últimos contactos conocidos de Morrison en Utah. Actualizaremos la información por la mañana. Dejó el teléfono a un lado y sacó su cuaderno del viaje, repasando todo lo que habían aprendido, las joyas de Sarah en el casillero de Morrison, la repentina partida del joven, la posibilidad de que hubiera desaparecido con Ethan. Pero algo le inquietaba a Mark mientras releía sus notas de las búsquedas en los refugios. Había anotado el comentario de Michelle sobre el reemplazo de la cerradura del refugio Avalanche Creek en 2020, se atascaba constantemente. Sin embargo, Michelle sabía el año exacto sin consultar ningún registro. Mark negó con la cabeza, descartando su duda como una exageración. Michelle se encargaba del mantenimiento de todos los refugios, por supuesto que recordaría los reemplazos de cerraduras. Sin embargo, otros pequeños detalles salieron a la luz, la forma en que Michelle se había mantenido cerca durante toda la búsqueda, siempre al alcance del oído de las comunicaciones policiales, como se había ofrecido inmediatamente a ayudar, insertándose en la investigación, su recuerdo detallado de Morrison a pesar de afirmar que el hombre era olvidable. Y había algo más, algo que Michelle había dicho en el refugio que molestó a Mark. Lo pienso cada vez que paso por Morning Glory Pool. Qué lugar tan hermoso para esconder algo tan terrible. Ocultar algo terrible, no donde ocurrió algo terrible, sino ocultar deliberadamente, planeado. Mark cogió su teléfono y buscó el número del detective Chen. Dudó, con el dedo sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decir? Que el servicial guardabosques que había pasado todo el día ayudándolos había usado una frase un tanto extraña. Pero la inquietud no lo abandonaba. Llamó. Aquí Chen. Detective, soy Mark Brennan. Sé que esto puede sonar paranoico, pero he estado pensando en el Ranger Michelle. ¿Y qué pasa con él? Solo detalles pequeños, su forma de expresarse, como conocía los detalles sin consultar los registros. Ha sido increíblemente servicial, quizás demasiado servicial. Chen hizo una pausa. No es raro que los funcionarios locales se inmiscuyan en las investigaciones, sobre todo en comunidades pequeñas, pero tomaré nota para investigar sus antecedentes más a fondo. ¿Hizo o dijo algo específicamente preocupante? No, nada concreto. Probablemente solo estoy buscando soluciones porque estamos centrados en Morrison. El duelo y el estrés pueden hacernos ver patrones inexistentes, dijo Chen con dulzura. Pero he aprendido a confiar en el instinto de los familiares. Haré que alguien verifique discretamente el paradero de Michelle el 15 de julio, hace 6 años, solo para ser exhaustivo. Tras terminar la llamada, Mark se sintió a la vez tonto y aliviado. Probablemente estaba creando sospechas donde no las había, pero al menos Chen lo comprobaría. Fue a la cocina a preparar café, sabiendo que no lograría conciliar el sueño a pesar del agotamiento. Su portátil sonó con una notificación de correo electrónico. El remitente era Tel Michelle, asunto, información sobre Jake Morrison. A Mark se le aceleró el pulso. ¿Cómo había conseguido Michelle su correo electrónico? Entonces recordó, habían intercambiado información de contacto durante la búsqueda por si alguien recordaba más detalles. El correo electrónico era breve. Señor Brennan. He estado revisando archivos antiguos de empleados y he encontrado información preocupante sobre Morrison. Creo que el detective Chen debería verlos de inmediato. Vuelvo a Denver esta noche para una reunión mañana. ¿Podría pasarme un momento? Tengo registros de trabajo que muestran las tareas de Morrison la semana que desapareció su familia. Tom Michelle.
Mark miró fijamente la pantalla. Michelle se ofrecía a llevarle las pruebas sobre Morrison directamente a su casa, de noche. Todo su instinto le decía que algo andaba mal. ¿Y si el Ranger Michelle realmente había encontrado algo importante? ¿Y si esta era la pista que necesitaban para encontrar a Ethan? Mark podía volver a llamar a la detective Chen, pedirle que estuviera presente, pero eso parecía demasiado paranoico para alguien que solo había sido de ayuda. Michelle era un agente de la ley, un guardabosques respetado con 15 años de servicio. Mark se reprendió por dejar que el agotamiento y la desesperación nublaran su juicio. Respondió, subo enseguida. Hay café disponible si quieres. Un rato después, los faros iluminaron las ventanas de su sala. Mark vio a través de las persianas cómo la camioneta del servicio de parques de Michelle entraba en su entrada. El guardabosques salió con una carpeta manila y lo que parecía una pequeña caja de pruebas. Mark abrió la puerta antes de que Michelle pudiera llamar. Gracias por venir. Adelante. Michelle entró con la confianza natural de alguien que se siente cómodo en cualquier situación. Espero no molestar. Sé que es tarde, pero pensé que querrías ver esto inmediatamente. ¿Puedo traerte ese café?, ofreció Mark, llevándolo a la cocina. Eso sería genial. Ha sido un día muy largo. Michelle dejó su carpeta y la caja de pruebas sobre la mesa de la cocina y se sentó. Mark se afanaba en la barra, sirviendo 2 tazas y añadiendo azúcar a la suya. Tras él, oyó el crujido de papeles cuando Michelle abrió la carpeta. Entonces, comenzó Michelle, comparé las tareas de Morrison con los registros de esa semana. Mark se giró, taza en mano, y notó que Michelle había extendido documentos de aspecto oficial, horarios de trabajo, registros de tareas, hojas de tiempo, sobre la mesa. Estaba programado para realizar tareas de mantenimiento en el sendero Upper Loop el día que desapareció su familia. Eso lo sitúa muy cerca de Morning Glory Pool. Esto es increíble, dijo Mark, colocando el café de Michelle frente a él y tomando asiento. ¿Cómo es que las asignaciones de Morrison no se mencionaron en la investigación original? Supervisión burocrática, respondió Michelle encogiéndose de hombros. Diferentes departamentos, diferentes sistemas de archivo, todo se nos escapa. Sacó otro papel. Pero aquí está lo realmente interesante. Morrison solicitó específicamente esa asignación. Intercambió turnos con otro trabajador para estar en ese sendero ese día. Mark se inclinó hacia adelante, examinando el documento. La información pintaba a Morrison como un depredador que había planeado su crimen. Sintió la cafeína en su organismo, agudizando sus sentidos. Tenemos que entregárselo al detective Chen de inmediato, dijo Mark, tomando su teléfono. Pero sentía la mano extrañamente pesada y sus movimientos lentos. La cocina empezó a inclinarse. La voz de Michelle sonó firme y tranquila. Sabes, lo que pasa con Morrison es que siempre era demasiado obvio, demasiado conveniente. El solitario silencioso, la partida repentina. La vida real no suele ser tan ordenada. Mark intentó enfocar el rostro de Michelle, pero se le nubló la vista. La taza de café se le resbaló de los dedos entumecidos y un líquido marrón se derramó sobre los papeles. ¿Qué hiciste?, preguntó Mark arrastrando las palabras. Lo siento mucho, Mark, dijo Michelle en voz baja, aunque su voz sonaba distante. Tenías que haberle comentado tus preocupaciones a la detective, ¿verdad? La vi tomando notas sobre la verificación de mis antecedentes. No podía permitirlo. La habitación dio vueltas violentamente. Mark intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Se desplomó de lado, vagamente consciente de que Michelle se levantaba de su silla y se movía alrededor de la mesa con un propósito pausado. No te resistas, murmuró Michelle, agarrando a Mark antes de que cayera al suelo. Es solo un sedante. Tenemos un viaje por delante y necesito que obedezcas. Vas a volver a ver a tu hijo, Mark. ¿No era eso lo que querías, Ethan? A través de la niebla de la inconsciencia, ese nombre se abrió paso. Su hijo estaba vivo. Michelle sabía dónde estaba. Mark intentó hablar, exigir respuestas, pero no pudo articular palabra. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el rostro curtido de Michelle, mirándolo con algo casi parecido al arrepentimiento. La consciencia regresó lentamente, como si saliera de aguas profundas.
Mark sentía un fuerte dolor de cabeza y la boca llena de algodón. Durante varios instantes de confusión, no pudo recordar dónde estaba. La superficie bajo él era dura y fría, un suelo de madera, no su cama. Se dio cuenta de que tenía las muñecas atadas a la espalda con bridas, y los tobillos también. Los recuerdos volvieron a la vida, Michelle en su cocina, el café con drogas, la aterradora promesa de ver a Ethan. Mark forzó los ojos, parpadeando ante la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias. Estaba en una cabaña, más antigua, más remota que cualquier refugio del parque. Troncos toscamente tallados formaban las paredes, huecos tapados con cemento. Una estufa de leña estaba fría en un rincón. El aire olía a moho, comida rancia, cuerpos sin lavar, evidencia de una larga estancia. «Ah, estás despierto». La voz de Michelle provenía de cerca de la puerta. El guardabosques estaba sentado en una silla de madera, todavía de uniforme, tranquilo como si estuvieran compartiendo un café en la estación. «Llevas fuera unas 3 horas». «¿Dónde estamos?», graznó Mark. «La vieja cabaña de caza de mi abuelo, a unos 25 kilómetros de cualquier sendero, completamente fuera de la red. Llevo años pensando en venderla, pero me ha resultado útil». Michelle se puso de pie y se dirigió hacia Mark, comprobando las restricciones con eficiencia profesional. «No puedo permitir que te sueltes». «Todavía no». «Mataste a Sarah», dijo Mark con voz áspera. No era una pregunta. El rostro de Michelle se tensó. Eso no se suponía que pasara. Nada de esto se suponía que pasara como pasó. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque oscuro. Mi esposa, Rebecca, y yo llevábamos 5 años intentando tener hijos. Sufrimos 3 abortos espontáneos. El último, justo un mes antes de aquella tormenta de julio, casi la mata. Cayó en una depresión e intentó suicidarse 2 veces. Mark probó sus ataduras y se dio cuenta de que no cedía. «Entonces me robaste el mío», gruñó. «No lo planeé», insistió Michelle, volviéndose con una expresión casi suplicante. «Esa mañana, estaba revisando los refugios, como te dije. El tiempo empeoró, una tormenta inesperada. Estaba en el refugio de Avalanche Creek cuando tu esposa llegó corriendo con Ethan. Estaba aterrorizada, con relámpagos cerca. Me preguntó si podían esperar conmigo». Michelle comenzó a caminar de un lado a otro, perdido en el recuerdo. Ethan era perfecto, 2 años, esos rizos rubios, llamándome señor Ranger con esa voz dulce. Jugaba con mi radio, fingiendo pedir refuerzos. Sarah se reía, decía que le encantaba todo lo que tuviera botones. Tan confiados, los dos. El labio de Mark se curvó en señal de disgusto. «Eres un cabrón enfermo». «No iba a hacerle daño a nadie», dijo Michelle con voz más alta. «Pero entonces Sarah mencionó que extrañabas tu hogar, que nadie sabía exactamente a dónde ibas». La tormenta empeoró. Decidió quedarse a pasar la noche, en lugar de arriesgarse a caminar en esas condiciones. No había señal para avisarte. El corazón de Mark latía con fuerza mientras el guardabosques hablaba de las últimas horas de su esposa, confiando en que el guardabosques protegería a su hijo durante la tormenta. «Llamé a Rebecca por teléfono satelital», continuó Michelle. «Le conté sobre este hermoso niño que necesitaba un hogar, cuya madre no podía cuidarlo bien y lo dejaba hacer senderismo en condiciones climáticas peligrosas». Rebecca estaba muy emocionada. Por primera vez en meses, parecía estar viva de nuevo. «Sarah fue una madre excelente», espetó Mark. «Tal vez», suspiró Michelle, pero en ese momento, solo podía pensar en darle esperanza a Rebecca. Apretaba y aflojaba las manos. Después de que Ethan se durmiera, intenté convencer a Sarah de que nos dejara adoptarlo. Le conté nuestras dificultades, nuestras pérdidas. A Mark se le cortó la respiración mientras rellenaba el espacio en blanco. En ese refugio remoto, sin testigos excepto un niño pequeño dormido, usé una llave de estrangulación. No sufrió. Entonces tuve que pensar qué hacer. Envolví su cuerpo en una lona de las provisiones del refugio, le puse piedras y la llevé a Morning Glory Pool antes del amanecer. Las aguas termales destruirían cualquier evidencia. La voz de Michelle ahora era plana. Pensé en llevarme sus joyas como prueba de su desaparición. Se las pondría a alguien cuando fuera necesario.
Pobre Jake, susurró Mark. Lugar equivocado, momento equivocado, personalidad equivocada, el chivo expiatorio perfecto. Un fantasma de sonrisa se dibujó en los labios de Michelle. Guardé esos objetos durante años, esperando el momento oportuno. Cuando encontraron los restos de Sarah, supe que era hora de desviar sospechas. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Mark con voz ronca. Michelle miró su reloj. Rebecca lo traerá pronto, junto con los suministros que necesitaremos para lidiar contigo. Ella supo la verdad desde el principio. El silencio se apoderó de la cabaña. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Lo encontraron una noche lluviosa de octubre, tenía 6 meses, abandonado en la puerta de una iglesia, envuelto solo en una manta fina y una nota garabateada a toda prisa. A Rebecca se le encogió el corazón al tenerlo en brazos, un niño pequeño con los ojos muy abiertos y asustados. Michelle los llevó directamente a su cabaña alquilada, con el motor zumbando por el oscuro camino forestal. Necesita ser como nosotros, susurró Rebecca mientras acunaba al bebé en el asiento trasero. Cueste lo que cueste. Dentro, colocaron al niño en una cama improvisada con mantas de lana. Rebecca se agachó para desabrocharlo y descubrió su cabello, oscuro como la medianoche, un marcado contraste con el pálido torbellino de su mundo. Cogió un frasquito de tinte lechoso, y con dedos temblorosos, aclaró sus rizos hasta dejarlos de un castaño claro. Durante los 3 meses siguientes, la cabaña se convirtió en su mundo entero. Lo llamaban Owen Michelle, Owen, por el abuelo de Rebecca, Michelle, por el hombre que juró protegerlo siempre. Sin papeles, sin preguntas, sin rastro. Cada vez que pasaba el cartero, Michelle interceptaba las cartas. Cada vez que un vecino se asomaba a la ventana, Rebecca corría rápidamente las cortinas. De día, le enseñaron a sonreír cuando se lo pedían, risas chillonas para las visitas por videollamada, solo la mirada de una abuela en la pantalla, sin preguntarle nunca de dónde venía. De noche, se acercaban a su cuna, susurrándole canciones de cuna mucho más suaves que el aullido del viento. Rebecca guardaba un viejo baúl en el ático lleno de ropa de repuesto, zapatitos, suéteres de punto, incluso un certificado de nacimiento que habían comprado a un vendedor ambulante en un solar del pueblo. Si alguien pregunta alguna vez, se dijo a sí misma, llegó justo después del amanecer del 2 de mayo de 2018. Michelle patrullaba el perímetro todas las noches, linterna en mano, seguro de que alguien, su verdadero padre, alguna mano desesperada, vendría a buscarlo. El niño dormía plácidamente, ajeno al mundo exterior de la cabaña. Cuando empezó a gatear a los 10 meses, lo movían constantemente, sin dejar que explorara demasiado. Cada mañana, Rebecca le peinaba el pelo teñido en rizos perfectos y lo arropaba en un rincón de la sala con juguetes y música suave. «Cuídate», murmuraba mientras cerraba la puerta. Y así, esos primeros meses transcurrieron en rutinas secretas, alimentarlo, bañarlo, enseñarle su nuevo nombre, su nuevo mundo. Lo vieron crecer, desde un bebé tembloroso hasta un niño sonriente que creía que mamá y papá eran solo suyos. Para cuando cumplió 1 año, Owen solo conocía un hogar, una madre y un padre. Y Rebecca, al mirarlo a los ojos confiados, finalmente se permitió creer que el amor, incluso nacido de la necesidad, podía ser más fuerte que cualquier secreto.